yo me acuerdo que decía que, bueno, si vos le preguntás a muchos trabajadores sociales, capaz que se consideran marxistas, pero en la práctica reproducen reproducen la matriz positivista, o sea, bueno, sí, bárbaro, vos te considerás marxista, pero si vamos a la verdad de la milanesa, estás reproduciendo otra práctica. Sí. Generalmente eso es cuando no hay reflexión, justamente, Román. Y esto es lo que decíamos. Si uno no lo puede mediatizar con lecturas, con categorías y además reflexionar, que es lo que hacemos, uno siempre vuelve, ¿sí?, a reproducir. ¿Por qué la lógica inductiva? Porque justamente es una lógica no pensada, es aquella que hacemos porque lo hacemos por nuestra ideología, por nuestro sentido común, y entonces uno lo hace como lo de todos los días, como me lavo los dientes, y esto debería ser reflexionado, ¿sí? De todos modos, ese texto, que es el que estamos trabajando ahora, lo que tiene es que hace y eso es lo que me gusta del texto, que hace cuando larga lo nuevo, toda la impronta de la reconceptualización, se hace la pregunta: ¿fue empuje o fue un obstáculo? ¿Fue un avance o fue una dificultad? Y en ese sentido tenemos que ver que existen las dos posibilidades. No todo es negativo ni todo es positivo, por eso nos quedamos con lo que vale y vamos descartando. Esto también es reflexionar sobre algo y analizarlo, y esto es parte de lo que nosotros entendemos que estamos trabajando desde la perspectiva epistemológica, ¿sí? Que es reflexionar sobre saberes de los trabajadores sociales, de las intervenciones y de las producciones que tuvo el trabajo social a lo largo de su historia. Entonces, si estábamos hablando de esta impronta ideológica que no estaba en los positivistas ni en los tradicionales, y sí en los reconceptualizadores, decimos, bueno, ¿sirvió para bien o no sirvió? Les sirvió de obstáculo, y entonces ahí analizamos y vemos que, como les dije, sí, fue para bien. Pensar el carácter clasista que tiene el Estado, que tienen las políticas sociales, y de ahí trabajarlo es para bien. Pero cuando confundieron o se Y lo pensó, de control. sí, también, pero cuando se pensó que podían hacer ciencia, ¿sí? Eh, aún como nosotros estamos epistemológicamente trabajándolo y sabemos que no hay ciencia sin ideología, que la ciencia no es neutra, pensándolo así, fueron tan exagerados en la huida de las instituciones y acercarse a los sectores populares, pensando que de por sí ahí van a poder hacer alguna teoría. Esto no resultó. Entonces, eso sí les constituyó un obstáculo. ¿Se entiende? En otro sentido, también esta idea que es la práctica institucional, hablamos de la ideológica, ahora estamos pensando en la institucional. Se analizaron las instituciones, no fue dijeron, bueno, solo nos vamos. No, sino que pensaban que ese trabajo institucional era contraproducente. ¿En qué sentido? En que pensaban que desde las instituciones era muy poco lo que se podía hacer. Pero ¿qué es lo que resulta bueno acá pensar? Que reconocemos que las instituciones es muy difícil que tengan transformaciones a corto plazo, son muy a largo plazo, llevan mucho laburo cambiar las instituciones, pero, sí es en ellas donde nosotros podemos encontrar que hay instancias de enfrentamiento concreto de los distintos intereses. Ahí podemos encontrar cómo las relaciones que hablaban hoy, estas relaciones de poder que existen. Era un lugar que era imposible de no considerarlo en el trabajo con los sectores populares, ¿sí? Entonces,
si bien está, una cosa es reconocer en las instituciones esta cosa que son reproductores del sistema, lo malo es considerar que las personas, y esto es lo que decían recién ustedes, que un individuo sea un ser totalmente condicionado por la ideología dominante, porque ahí sí que no hay posibilidad de laburo, ni adentro de las instituciones ni fuera de las instituciones. ¿Sí? Profe, esto es lo que decía el texto de Faleiros, creo, el tema del trabajo, También que no se trabajo podía ir real. en contra del trabajo de las instituciones, pues sería como ir en contra del laburo mismo, digamos. Creo que estaba Por en el texto de supuesto. Faleiros eso. Sí. Está en Faleiro y está en este texto que estamos trabajando ahora, pero lo van a encontrar en varios, porque nosotros lo que hacemos es una recuperación de Faleiros, para decirlo, pero lo van a encontrar en muchos autores, tanto como en el de Saidé, en el de Mercedes Escalada, todos los que les acercamos. Y de hecho ahora vamos a trabajar más profundamente esta idea de las instituciones como ese espacio de lucha y donde se da estas confrontaciones y donde hay algunas posibilidades de poder trabajar sin contraponernos a lo hegemónico, poder hacer algo para cambiarlas, aunque sea ese proceso bastante largo y tedioso, pero se logra. Si no, estaría todo. Te preguntaba, esto con lo de Althusser y Gramsci, con el lugar que ellos le otorgan a las instituciones, porque si no sería como un mero reflejo de la estructura de la estructura, o sea, de la teoría marxista, si fuese un mero reflejo de la superestructura, tampoco se puede hacer nada. No, exactamente. Por eso lo que creemos, porque nosotros les acercamos y les decimos a ustedes, está eso en los contenidos, de que a partir de la lectura de Althusser es que se piensa las instituciones como aparatos reproductores de la ideología dominante y por lo tanto se van. Sin embargo, no es exactamente como dice Román lo que dice Althusser. Hay que leerlo muy bien Althusser para comprender lo que nos quiere decir, ¿sí? No dice, bueno, acá no sirve más nada y se tienen que ir, sino que hay que hacer lectura de las instituciones y entenderlas, porque además, a ver, ¿quién hace las Claro, instituciones? no, pero yo creo que me expresé mal. No dije que eso dice Althusser, sino que a partir de la lectura de él, del lugar que le da como un lugar de las instituciones, como un lugar de, no como un mero reflejo de la estructura. Eso Sí, es lo que digo. No muy que él bien. hace esa lectura. Sí, sí, yo por lo menos creo que te entendí, no sé eso los compañeros, pero pues supongo que sí. De todos modos, les hice una pregunta. ¿Qué son las instituciones? ¿O qué creen que son? Vos recién preguntaste quiénes hacen las instituciones. Y más o menos. Las mismas personas. Es paradójico, porque las Claro. mismas personas que las conforman después son las que se enojan y salen y así es la historia. Exactamente, exactamente. Y después ustedes van a ver, como les dije al principio, la institución es la ley, es la norma. ¿Y quién escribe la norma? ¿Quién la hace? ¿Quién? Los hombres, o sea, somos nosotros, o sea, por eso es posible modificarla, de hecho. No hay bueno, bien, sacando que estemos en otros periodos como fue el de el periodo de la dictadura militar, donde obviamente es un gobierno de facto, no hay posibilidades institucionales de ningún reconocimiento de nada para hacer entre ellos, son mero hacedores del Ejecutivo, o sea, solamente ejecutaban, no, nada más. Pero
sacando esos periodos así, en los cuales nosotros podemos hablar de periodos autoritarios, fuertemente autoritarios, después es el análisis que tenemos que hacer. Lo mismo que esto que estábamos diciendo y en el texto se trabaja. Lo mismo con lo del trabajo o la investigación de terreno, ¿sí? Si esto si significó un avance o no o fue una dificultad. Y esto es justamente lo que estaba diciendo hace un rato también Susana. O sea, ¿en qué sentido entendemos esta práctica investigativa en terreno como avance? Bueno, en todas estas cosas que tenían como postulados que a nosotros nos interesa, que es la crítica a las teorías y a los métodos positivistas, la necesidad de vincular la investigación a los procesos de organización y movilización popular, la creencia de que hay una verdad revolucionaria en el pueblo, pero de ahí a pensar que el investigador, nosotros, como pequeño burgués, ¿no? Por origen, y a veces por origen y a veces es porque tuvo la posibilidad de prepararse, capacitarse, estudiar y desalienarse de ciertas cuestiones, va a ir o debe ir desesquematizado a la práctica en terreno a hacer una lectura de la verdad que el pueblo tiene. Bueno, estas son las cuestiones que funcionan como termómetro, dice Leila Lima, en la práctica investigativa. Y esto que decía Susana, pensar un proceso metodológico que iba desde una aproximación, después de la investigación. Dentro de la investigación significativa había distintas técnicas, después la interpretación diagnóstica con otras técnicas, para ir a la aproximación 2, ¿sí? Y después de ahí a la programación y la ejecución y la revisión, que no era otra cosa más que sistematizar todo eso hizo que presenten dificultades a determinar, bueno, a ver, ¿en qué momento exacto se encuentra la población? ¿Dónde está metida en todo este desbarajuste? Por eso este texto dice, desmitifiquemos el metodologismo. Eso de la metodología en trabajo social durante mucho tiempo fue también el eje de las carreras, de las escuelas y las carreras universitarias, y significó mucho. Ya bastante hicieron los reconceptualizadores apuntando en la metodología o en el método todo, pensándolo como que con eso ya iban a lograr hacer transparentes, porque si mantenían esa rigurosidad no había ninguna línea que se escapara por otro lado. No solo, lo dice Leila Lima como la ilusión del transparentismo, poder visibilizarlo todo y que todo se vea como uno se maneja, porque ahí es donde está inserta esta creencia de que la verdad objetiva, digamos, lo que nosotros entendemos como libre de ideología, está en la cultura popular, ¿sí? Esta cuestión de que se da como un develamiento científico, digamos, que ocurre en los grupos populares. Bueno, Gaby, eso lo sentimos en la diplomatura, ¿no? Parece que hay que está bárbaro, viene re bien, pero por ahí está como que todo se trata de la cultura popular. Entonces, cuando queremos meter alguna cuestión más teórica, quedamos por fuera. O sea, ¿de qué está porque hablando? yo creo que aún en la cultura popular hay relaciones de poder. ¿Sí? No es tan utópico, o sea, es una utopía en realidad, es mi percepción, que no es unívoca, diría Silvana, es mi percepción. Bueno, Lo son popular estas no es cuestiones popular. Claro. En lo popular hay relaciones de poder. También, sí. Bueno, Bien. es ir sacando un poco lo de los mitos, pero sí, por Claro. supuesto, recuperando que nos haya llevado la mirada a eso
y que trabajemos desde eso también. Bueno, no sé, quería agregar algo, Gaby, en esto. No sé si es una cuestión de una utopía, pero por ejemplo, también uno puede poner en esto, digamos, que tanta influencia en algún momento en los 90 trajo aquí en la escuela, que es, digamos, el trabajo social brasilero, digamos, con toda su perspectiva. sí. Digamos, está pensado toda la formación de trabajo social y, digamos, y todos los procesos de intervención del trabajo social están pensados dentro de un proyecto político. Sí. Entonces, Sí, termina siendo como dogmático también eso. Cuando vinieron los brasileros, ¿te acordás en una charla? Había venido el negro Ballina, bueno, todo, que fue fantástico, pero era como, viste, y más en Rosario, esta cosa de pensar que los trabajadores sociales, nuestro lugar era ahí, en los movimientos sociales, que es cierto, pero la verdad es que detrás del movimiento hay una organización que te va a pagar el sueldo, que se reproducen las cuestiones institucionales de otra manera, pero además como una cosa fantástica que un trabajador social que estaba trabajando. Vanguardia, diría Faleiro. Un hospital era una como una cuestión de un trabajo social de vanguardia. Claro, exactamente. Estar trabajando con los movimientos sociales, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿con qué es lo que quieren? Y va aclarando, por eso está bueno que aclare cada categoría que se trabajó en la reconceptualización y la va así como desmitificando. Una cuestión es esta del transparentismo, lo de lo que dijeron recién, lo de ese esquematismo, ¿no? Salir de no quedar prisionero de esas etapas rigurosas. Después la de el confundir, que esto también te acordás en el texto de Neto al principio de la cátedra, lo dijimos, que se confunde el método de investigación con el método de exposición, ¿no? Sí. Que porque lo digo de determinada manera, lo estoy haciendo dialécticamente, pero la investigación fue de otro tenor, ¿no? Con una muestra inductiva, tomada de una serie de datos y así concluyendo a cuestiones generales. Bueno, en eso fueron fieles a Marx. Sí. Claro, él dicen que también el método que hace Marx es expositivo. Claro. ¿Quién es que dice eso? Neto. Neto dice que el capital es un método dialéctico de exposición. ¿Sí? Él va haciendo interactuando y dialogando expositivamente, ¿sí? En su trabajo. Eso es lo que dice. De todos modos, Marx no pretendió, no era que se propuso hacer un trabajo de investigación dialéctica. Él hace una exposición dialéctica para llegar a la teoría del capitalismo, ¿sí? Poder encontrarle su fundamentación. Pero bueno, del sistema capitalista. Y la otra cosa que sí me parecía importante, y después nosotros, vos sabés que se nos había quedado en algún momento, pero me gustaría, aunque los confunda un poco más, pero siempre lo venimos marcando, esta idea del practicismo, ¿no? Las variaciones que tuvo la idea de la práctica, pensar que podían equiparar práctica con una vivencia cotidiana, con lo que le pasa a las clases populares todos los días. O práctica con la actividad política, partidaria, ¿no? Estoy ¿cómo es que dice? La militancia. Militando, exactamente, no me salía. Militando, entonces práctica y demás. Cuando para el materialismo dialéctico, práctica no es más que ¿se acuerdan que esto lo hablamos? La problemática materialista de la producción de conocimiento. Porque todo es a nivel de pensamiento.
¿Sí? No los quería confundir más, pero eso es, una vez lo habíamos trabajado en la primera unidad, cuando trabajamos la relación sujeto-objeto, y no sé si con ustedes trabajamos el texto de Brownstein, me parece que no. Es maravilloso. Sí. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Bueno, una cosa es, ¿sí? Y ahí es donde nosotros les decimos que fue uno de los puntos por los cuales Mercedes Escalada y Saibene dice reproducen la lógica inductiva y una mala interpretación de la dialéctica, porque entienden o confunden práctica, ¿sí?, con convivencias de lo cotidiano en los sectores populares, o confunden práctica con esta militancia partidaria. Cuando para la dialéctica, práctica, lo digo despacito, es la problemática materialista, y esto lo digo porque es en términos de Marx, ¿sí? Es la problemática materialista de la producción de conocimiento. Y Berenice, lo vuelvo a decir porque en algún momento, ¿se acuerdan cuando hablamos? Porque yo no me quiero confundir, ya estoy yo confundida, con ustedes esta relación en el conocimiento del sujeto y objeto, que a veces, que para los positivistas era el objeto, el que tiene, y el sujeto se acomoda al objeto, y para los racionalistas era el sujeto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Objeto sería práctica, sujeto el investigador o la teoría. ¿Qué es lo que dice, o la ideología? ¿Qué es lo que dice Brownstein? Que los dos son problemáticas del científico, no son problemas de otro origen. Sí, o también cuando vos hablabas de la diferencia, digamos, de cuando Alicia habla del método de la dialéctica y que lo va explicando de cómo desde Heráclito hasta, digamos, no me acuerdo el último. Parménides, pues va son los dos diferentes, pero sí, va de Heráclito. Sí, pero desde la dialéctica va de Heráclito, Hegel, Engels, Marx, Foucault, bueno, los nombra todos, Bachelard. Que también tiene que ver con cómo se entiende, digamos, ese punto de partida, pero siempre el punto de partida para conocer es o la idea, o es la representación, o es la ideología misma, pero es algo que está, digamos, es una construcción en el pensamiento, y el movimiento que tiene la dialéctica se va haciendo también en el movimiento. Por eso dice, es una construcción del pensamiento en el pensamiento. Exactamente. Y en la otra, creo que no sé si en la presencial o en otra, ya no me acuerdo en cuál, pero habíamos hablado esto de para la dialéctica, que si es necesario lo volvemos a aclarar, pero se acuerdan del concreto real y la abstracción al concreto pensado. Y Marx dice, es concreto y a esto nos referimos con problemáticas materialistas, porque son concretas, que para Hegel no era así, pero son concretas en el sentido de que están sujetas a las múltiples determinaciones. En el aquí y ahora, están puestas ahí, en la lucha de clases. Y por eso también va a ser un concreto pensado, no un concepto, si bien va a ser un concepto, pero concreto pensado, porque está sujeto a las múltiples determinaciones. Por eso es material. Bien, ¿qué es lo que nos queda a nosotros ahora? Entonces, un gran desafío para el trabajo social, dicen en este texto, y lo decían desde el CELAT, y ya estamos casi cerca de los 70, 75, pero ustedes piensen que el CELAT era el centro de latinoamericano, o sea, de toda Latinoamérica. Y en ese sentido había mucha producción colombiana, peruana y demás. El desafío es pensar en una práctica
científica que logre desarrollarse en consonancia con los procesos sociales. Y es lo que ellos después van proponiendo, pero ya haciendo como una catarsis de todo lo que fue el periodo reconceptualizador, que lo hacen en este mismo texto, ¿no? Donde están analizando sus avances y las dificultades que tuvieron. Pero bien, nosotros ya estamos cerca de la hora y a mí me gustaría avanzar un poco con lo que total ya creo que algunos estuvieron escuchando en los audios, pero que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasaba acá en lo social y político, ¿no? En toda Latinoamérica se venía dando todo un contexto de ímpetu revolucionario. Por eso el audio que nosotros le presentamos, cuando empieza para después irnos al contexto argentino, empieza con lo que venía pasando en Latinoamérica, que es una frase que hace la misma Cecilia Tobón en un texto de ella, pero en realidad lo hace cuando describe una investigación y un trabajo sociológico que venían haciendo en los barrios de Managua, después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, que eso fue en los 70 y pico, 79. Entonces el CELAT y ALAES ya querían poner y poder visualizar todo este trabajo que se venía dando, y ella dice que la estrella de la revolución va a iluminar la vida de todos los latinoamericanos, porque en América Latina esto se venía palpando con políticas sociales que, si bien en grandes congresos y seminarios, y nosotros le dijimos, ¿se acuerdan lo de los hermanos Zavala en Colombia, que venían cuestionándose estas cosas? Ya tenían un perfil distinto según de qué país de Latinoamérica habláramos, porque también tenían que ver sus contextos. Qué sé yo, el de participación popular y promoción se venía dando más en Perú. El tema de las políticas con la seguridad social y la salud en Brasil. Puerto Rico, creo que es uno de los casos más relevantes en Latinoamérica, trabajó más lo que era la asistencia social en las políticas. Sin embargo, en Argentina, nada, porque justo era cuando estábamos atravesando la dictadura militar. Entonces, ¿qué necesitamos comprender para llegar a la elección donde lo pone Alfonsín como presidente? Necesitamos ir un poquito para atrás. Y en ese poco para atrás estaba un poco también lo que nos estaba contando Román al principio, ¿no? ¿Qué había pasado con los gobiernos peronistas antes? ¿Qué pasó que cuando el gobierno de Onganía, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las dos potencias se configuran, ¿no? La de Estados Unidos, fuertemente capitalista y con un mundo capitalista, y la de el comunismo, al cual había que apaciguar, derrotar, destruir. Por lo tanto, Estados Unidos, con el Plan Cóndor, provee de recursos económicos y políticos, y cuando no militares, a países de Latinoamérica para que se instauren las dictaduras militares, para que no siga avanzando estos procesos revolucionarios que no les gustaban para nada. Y así es que en el 73 nosotros todavía no teníamos, o sea, en el 73 el gobierno, que venían ya con los procesos de dictadura de la época de Onganía y toda la época desarrollista, ya da lugar a las elecciones, y es ahí donde se acuerdan que está, y esto es lo que deben haber visto, Román, en historia, que es que se lo pone de candidato, o sea, querían que volviera Perón, que estaba en el exilio, y se lo pone a Cámpora, ¿no? ¿Sí? Sí, Berenice también rindió conmigo historia en la misma mesa, así que...
Sí, o sea, en realidad lo que se pensaba que Perón era el único que podía llegar a salvar el país como venía, con crisis de todo tipo, pero sobre todo una fuerte crisis económica, que era más bien una crisis petrolera, conflictos de recesión y demás, y había que mantener, digamos, un cierto equilibrio en estos que estaban bien peleados, que eran empresarios y sindicatos. Por lo tanto, Perón era el único que podía salvar esta situación y de hecho está muy poco tiempo porque se muere en el 74, Sí. ¿no? Entonces, Bueno, y ahí los movimientos revolucionarios, Montonero, el Padre Mujica, Rucci, la AAA, etcétera. Hace poco, justo cuando vine al trabajo, me acordaba, este año Hugo Besetti, Benesi, no me acuerdo el apellido, es un historiador de esos intelectuales conocidos, se debatió mucho la muerte del Padre Mujica. Sí. En el diario AR, el portal ese nuevo, se pelearon un montón de historiadores muy importantes que leemos en la facultad. En el diario ese se estuvieron contestando porque, bueno, el historiador dijo que las balas podrían haber venido tanto de Montonero como de la AAA. Y bueno, con muy malintencionado para mí, porque está comprobado que a Mujica lo mató la AAA más allá de tu enfrentamiento con Montonero. Sí. Pero sin embargo, lo van a seguir poniendo en duda, porque todo lo que venía, o sea, cómo trabajaba el monje negro que se conoció, que era López. El brujo. Claro, el brujo, no el monje negro, el brujo, muy bien. Realmente es muy difícil saber cómo se manejaba ese tipo, ¿eh? No, nadie tiene. Lo que sí sabemos es que se dio lugar todo este conflicto que vos bien decís, no lo voy a volver a repetir porque lo dijiste bien, venían Montoneros, Heller y demás, y eso, la muerte de Perón la deja a Isabelita y a López Rega conduciendo la nada misma en este lío, quiero decir, este quilombo, pero lo que les dio mucha fuerza justamente a las Fuerzas Armadas fue que los grupos paramilitares, ¿sí?, en consonancia con algunas de las Fuerzas Armadas, destruyeron lo que fue Tucumán. Eso les dio como el poderío para decir nos hacemos cargo de todo esto y se terminó. Haber exterminado, ¿sí?, en Tucumán a los grupos armados de LEP y de Montoneros, eso ya fue en el 75, 76 y ya después las Fuerzas Armadas tomaron el poder, ¿no? ¿Cómo se llamó ese periodo de la dictadura? Proceso de reorganización, ¿no es? Sí, por eso digo, uno lo dice y yo encima nosotros decimos este es el de reconstrucción democrática y si yo me suena a reorganización nacional, es un error. Pero bueno, los dibujitos, si se ponen a ver las propagandas durante la dictadura militar y los dibujitos que pasaban, por ejemplo, personificaban a Marx con un zorro. O sea, son increíbles, los dibujitos de esa época son increíbles. Eran todos, obvio, contra el marxismo y con la construcción del enemigo interno, del caos, pero en los dibujitos está como muy, muy obsceno es. Sí. En realidad, que está bien lo que vos decís que es el marxismo, pero era el comunismo. ¿Sí? Ya sí. Era el comunismo lo más fuerte que había. Los rojos, todo esto, ya ahora después nosotros fueron suavizándose cómo vamos nombrando a las izquierdas, pero comunismo era esto que te quiero decir, las dos potencias que había que, una tenía que ganarle a la otra, fue todo lo que se conoció como la Guerra Fría. Pero bueno,
no creo que tengamos que, nosotros ustedes tienen, bueno, los audios y después con que rindan historia Berenice y vos, nosotros ya tenemos suficiente para poder caracterizar ese periodo de violencia, de una violencia clandestina, porque tampoco era una violencia así, vamos y hacemos esto, sino que era de noche, tapados, era clandestino, fue de derrumbe de instituciones, de leyes, de gobiernos, los gobiernos provinciales aparecían como feudos, digamos, del gobierno, del ejecutivo, que eran los militares. Sin embargo, en lo económico fue de apertura económica, de enriquecimiento de los empresarios que actuaban como contratistas de estos señores militares, y además son los que fueron los grupos de soporte, por eso se dice que fue una dictadura cívico-militar, y del periodo de la Plata Dulce. Sí. Ahora, ¿qué trajo eso? Un fuerte endeudamiento externo, ¿no? Entonces deja al país en una situación de mucha vulnerabilidad, mucha. Se dio la derrota de Malvinas. Entra en no sé acción si, Cavallo, que el endeudamiento se produce porque se privatiza la deuda, se nacionaliza la deuda privada. Por eso hay se genera el endeudamiento. Bien. Nada, tengo que terminar, pero me acordaba de esto, como, ¿se acuerdan que cuando tengo la oportunidad, no siempre, no me voy a hacer la de vanguardia tampoco, pero cuando tengo tiempo y vengo al auto y sola, por supuesto, escucho las radios raras, ¿vieron las radios viste esas que no llegan? No escucho una radio, yo escucho radio, pero me gusta escuchar, qué sé yo, lo del pueblo no sé cuánto, bueno, cuestión que en un acto, y a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, porque viven ahí, que no es ningún pueblito, en Carcarañá, en un acto, el otro día, estoy hablando en el 2021, el intendente hizo un acto de descubrimiento de una placa, o no sé qué miércoles le hacían a los de Malvinas. Entonces, y aprovechó de llevar ofrendas a otro dibujo que hay en la plaza, se los estoy contando mal a lo mejor, pero yo no lo podía creer, de las madres de Plaza de Mayo. Se pelearon, porque la gente que fue a ver a los de Malvinas decía que no tenía nada que ver lo de las de la plaza, y el intendente quería seguir con el acto. Una cosa, bueno, por eso digo, es de mucha complejidad, realmente, y esto no estoy hablando que ocurrió en Cava con el cacerolazo, ni las señoras de Palermo, ni de no sé ya ni qué lugares, ni de Recoleta. Estoy hablando de la plaza de Carcarañá. La plaza de Carcarañá. Un 2x1 hizo, Gaby. Hizo un acto. Él hizo un 2x1, pero un como 2x1. la grieta. ¿Sabes cómo se enojaron las que fueron por Malvinas? No tiene nada que ver, no queremos nada de los pañuelos blancos acá. Claro. Y luego se escuchaba en la radio porque el que estaba transmitiendo puso la pelea. Bueno, pero el 17 de octubre... Puede ser que estaba presente Centurión, que después estaba presente, claro. Y él fue el que se negó y los seguidores de él fue el que... Sí. Le ponían algo de la diversidad y los de Malvinas explotaban. Sí. Se armaba, se pudría todo. Termina, esperen. Pero digamos, también eso en el... Miren cómo es las distintas épocas de lo que estamos hablando y tenemos para todo. Cómo es importante esta recuperación de la historia, de ir viendo los procesos, cómo se van dando, iguales pero diferentes, ¿no? Entonces ver qué es lo que se repite y lo que no se repite. De todos modos, nosotros nos tenemos que despedir, nos vamos a la acá, pero queremos que sepan que por eso
Alfonsín llama a su gobierno de transición democrática. ¿Sí? Ni siquiera dice va a ser un gobierno democrático, de transición democrática. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Tienen otro trabajo para hacer? No sé. Yo por primera vez votaba. ¿Ahí? Claro, en el gobierno de transición democrática. Es que yo estuve en el monumento, me acuerdo. Ay, Sí, qué emocionante, esas fui, cosas. Yo era chiquita. Yo fui Pero al monumento porque era la fiesta, era una fiesta. Qué sé yo, había una algarabía en la calle, digamos, la gente tenía esa necesidad de participar después de tantos años de no poder hacer de opresión, sí, sí. Nada, claro. Muy diferente a los que salen ahora después que les levantaron la cuarentena. Muy diferente. Sí, totalmente. Pero están yendo y ya se sacan los barbijos y vamos a terminar haciendo un desastre. Es que ya hay lugares que no se pueden usar en la vía pública. En Buenos Aires, en la ciudad autónoma, ya podés ir sin barbijo. Sin barbijo. Acá no. No, por favor. Por favor, sigamos cuidándonos. Sí. Además ya llegó el índice de reproducción de transmisión, ya acá está en en un punto, y ya eso es preocupante. Sí. O sea que va a haber más contagio. Nosotros le escuchamos a Susana, porque Susana trabaja en salud, claro. Su marido es médico, así que por favor, hay palabras que las respetamos. Cuando nos dice que hay que nos cuidemos, nos cuidamos. No, porque sí hay que, eso es lo que están diciendo, digamos, ¿no? Desde la Secretaría Municipal y desde el Ministerio de Salud de la provincia. Sobre todo porque todos los casos, hay 99 casos que se están haciendo seguimiento en la provincia, que son todos de cepa delta, y que, digamos, bueno, hay una preocupación porque, digamos, los contagios son sobre todo con gente que no está vacunada. Sí. Entonces, y la cepa es más virulenta que la que comenzó. Es el ejercicio del derecho que a veces es contradictorio. Claro. Digo. Pero sí, hay que cuidarse. Bueno, no sé, estudiantes, si quieren preguntar algo y vamos a la próximo jueves. Y después, como vieron, hay encuentros que no se van a hacer en la presencialidad porque está el Congreso de la Democracia, valga la redundancia, que lo hacemos justo cuando empezamos ese periodo. Y como es, así que aprovechenlo, participen de todas las mesas que están lindo. Y nosotros... Profe, sí. ¿La clase que viene es presencial? No. Ya pasamos derecho a la del 18, que es la última. Ah, listo. Escúchame, Esteban, siempre todo sujeto a alguna demanda de ustedes, que podemos hablar, charlar, y no estamos diciendo de manera autoritaria, el 18 las vemos y lo demás es así. Nosotros estamos dispuestos a que si necesitan una consulta presencial, se encuentran varios, nos hablamos y vemos cómo lo podemos arreglar. Profe, yo tengo una consulta con respecto a ya los trabajos finales. Está este trabajo que hay fecha de entrega hasta el 25, después habría un parcial de estas unidades para cerrar. Muy bien. Nosotras estamos viendo eso, porque la fecha del parcial, como nota, a nosotros se nos fue corriendo y pasando. Nosotros podemos seguir con estos trabajos prácticos. Tuvieron algunos que les dijimos, los tienen que entregar y ponemos el aprobado, menos aprobado y muy bueno. Ahora entregan que también le ponemos una nota y no hay cuestiones de rehacer o no.
y nosotros vamos a preparar un trabajo práctico final, ¿sí? En el medio podemos poner una instancia evaluatoria sorpresa. No es tan sorpresa, pero si podemos ponemos otra, pero tiene que ver con tomar evaluación, nada más. Pero después sí, el trabajo práctico integrador y final de la cuarta unidad es un trabajo que nosotros, que es de mucho, para ustedes, si quieren lo van pensando, porque tienen que hacer entrevistas, ¿sí? A un trabajador social, los vamos a ir asesorando más o menos a quién puede ser, o a alguien que trabaje en lo social, puede ser un comunicador que trabaja en proyectos de intervención o vos habías visto, Susi, lo del revuelto Gramajo, hay gente que está participando ahí, pero nosotros queremos que ustedes hagan entrevistas y trabajen específicamente el tema de las intervenciones que tienen con los sectores populares, si han podido recuperar algo de la sistematización. O no la escucharon, o no la estudiaron, o... ¿Estamos? ¿Y eso en qué fecha va a ser, profe? El final, es final. Quedan 5 semanas el trabajo más o menos final. para fines de noviembre. Sí, y ya se los vamos a ir, en la medida que vayamos avanzando con los textos, nosotros se los vamos a ir subiendo. Claro. Profe, yo te mando ahora el trabajo de la unidad 3 y preguntaba si adjunto la guía, porque yo no conseguí grupo para hacer la guía y bueno, tengo una semana de retraso porque me quedó como de 10 páginas. Te quería preguntar si lo puedo adjuntar también con el trabajo. ¿Quién va a leer las 10 páginas? Nos vamos a ver. El mío es de 15, así que si quieren hagan así. No, era larguísimo. La guía 3. Es larguísimo. Porque lo más importante de eso es que hayan podido leer esos textos, porque si no, yo les puedo asegurar que no los leen esos textos. Nosotros los subimos a comunidades y ustedes no los leen. El de Althusser y Faleiro, dicen ustedes. Sí. Eran los dos el de Althusser, que está cortado. La última parte de ideología quedó media cortada. Yo busqué... Sí, menos mal. Que ese y después los otros dos de Faleiro y después de Escalada y después del Coso. Por eso me quedó tan largo. Aparte era transcribirlo. O sea, con las citas. Era largo el trabajo, porque yo anduve preguntando y a muchos le quedó largo el trabajo. Así que era algo para que tenga que corregir. Pero en grupo zafaba, yo no me di cuenta y quedé solo y estuve 40 días haciéndolo. Bueno, chicos, pero tuvieron como 15 días así. Va, por favor. No, pero fue la temporada alta de trabajos prácticos, eso es lo que pasó. Era todas las materias, toda la misma fecha. Entonces, por eso éramos... Yo les dije a los alumnos de la mañana, los invité a que la última clase, porque nosotros a la mañana no tenemos más clases presenciales, porque la que te íbamos a tener cae en la semana del Congreso, que no hay clase. Así que los invité para el 18, si los que podían ir a la presencial. Bueno, después éramos 8. Si somos 8 y 8, 16. Y 8, 24. Bueno, nos vemos, gente. Arrivederci. Gracias. Bien. Hay dos cosas que pueden estar viendo, o sea, a ustedes les interesa sobre este periodo. Uno es creo que lo di antes, los rosariazos, que lo vi por el canal de C5, el de Santa Fe, el de la provincia. No sé si se ubican. C5R, algo así se llama. 5R. Y la otra que vi en el canal Encuentro, vi un pedazo de la República Perdida, que ese es muy interesante. Vos lo habías dicho, sí. Porque arranca, digamos, en los finales de los 60, 65 en adelante, hasta
el periodo de transición democrática. Está bien. Y es muy interesante. Bueno, gente, un gusto. Nos Gracias, vemos. profe. Nos vemos. Chao. Bueno, Hasta la próxima. gracias, profe. Chao, Nos nos vemos. vemos. Chao, chicos.